Tengo el honor y el agrado de anunciar que de nuevo estamos con los cuadernos de ideas y debates, esta vez gracias al Centro Internacional Liberal Sueco. Así que hoy estamos reunidos los autores, la Fundación Nueva Democracia, y vamos a empezar este encuentro de amigos y encuentro sobre todo de ideas y opiniones, invitando al presidente de la Fundación, a don Óscar Ortiz Antelo, a que nos introduzca en lo que estamos hoy reempezando. Muchas gracias, José Rafael. Un saludo a todos los presentes, muy particularmente a los autores de los ensayos que se están publicando en este número 9 de Ideas y Debate. Esta es una publicación que la Fundación Nueva Democracia comenzó a editar el año 2010, justamente buscando contribuir al debate público boliviano, generando un espacio para que distintos autores y investigadores y académicos que pudieran compartir sus trabajos, sus investigaciones, y obviamente siempre en el marco de lo que caracteriza a esta fundación, que es generar un espacio desde el cual se difundan tanto las ideas de la libertad política como la libertad económica, y de esa forma promovamos la democracia y la prosperidad en Bolivia. Para nosotros es realmente una alegría, después de todo lo que ha significado el impacto de la pandemia, que obviamente nos hizo disminuir actividades, y creo que a todos nos cambió la vida durante más de un año, y aunque la pandemia aún continúa, buscar retomar esta actividad, esta edición, que tendrá una combinación de versiones impresas, un número reducido que siempre enviamos a bibliotecas, centros de investigación, centros académicos, entidades especializadas, pero sobre todo también la versión digital, que hoy también es lo que nos permite llegar a un mayor número de personas. Quiero agradecer de mi parte y a nombre de la Fundación Nueva Democracia también a SILC, el Centro Sueco para la Promoción de las Ideas Liberales, y al mismo tiempo a José Rafael Vilar, quien ha sido el editor de este número. Saludar muy cordialmente a William Herrera, Enrique Fernández, Mauricio Ríos, Gabriela Pinaña y Mariana Rodríguez, quienes son los autores de los ensayos que se publican en este número 9 de Ideas y Debate. De esta forma damos por inaugurado esta presentación virtual de este número 9 de Ideas y Debate, y esperamos que el mismo sea justamente, como decía José Rafael, un relanzamiento de todas estas actividades con las cuales buscamos romper muchas veces esos muros de silencio que se buscan imponer en nuestras sociedades, y dar la oportunidad a personas destacadas, como todos los autores de los ensayos que hoy se publican, a que puedan compartir su idea, y a los demás de beneficiarnos de su lectura. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a empezar explicando de que el cuaderno reúne 5 autores especialistas de primer nivel en sus áreas, y lo tenemos organizado en 2 partes. Tenemos una que es sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Hay 3 artículos que tratan sobre varios de los objetivos, y hay 2 sobre temas del liberalismo desde una visión política y desde una visión económica. Yo voy a invitar primero al doctor William Herrera, amigo de muchos de los que estamos conectados, por no decirle todos. Lo voy a invitar a que nos hable de su artículo sobre las elecciones judiciales. Pero primero voy a hacer una pequeña descripción del doctor Herrera Áñez. Es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia en España, especializado en Derechos Fundamentales, profesor titular de la Gabriel René Moreno y autor de varios libros. También fue juez, fiscal departamental
en Santa Cruz, ex asesor de instituciones públicas y fue presidente fundador de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales. Estimado amigo William, tiene la palabra. Muchas gracias, José. Buenas noches a todos, a José, a Óscar Ortiz. Muchas gracias por la invitación y celebro que este relanzamiento que están haciendo ustedes, la Nueva Democracia. Evidentemente se había cortado esta publicación, estos cuadernos que son muy interesantes, dada esta sequía de producción en la que estamos, lamentablemente, lo digo metafóricamente, pero pues, y hay dificultades adicionales. Creo que hoy día comenzó la Feria del Libro en Santa Cruz, con cierta descoordinación, qué pena, digo, qué pena el esfuerzo, pero claro, la pandemia nos cambió la vida y de repente no terminamos de asumir que nos cambió la vida. Y lamentablemente los trabajos a veces que hacemos en Santa Cruz no se conocen en La Paz, los trabajos que hacen en La Paz no se conocen en Santa Cruz, las librerías están cerradas, no circulan los libros. Bueno, lo excepto los piratas, que le está yendo muy bien, a los piratas siempre le ha ido muy bien. Entonces, pucha, hay una terrible dificultad. Entonces mirando esto en perspectiva, dada todas estas dificultades, pues que hubieran ustedes retomado esta publicación, es algo que hay que celebrar y apoyar, y como siempre yo me siento parte de la familia de Nueva Democracia, no es la primera vez que estoy en esto, de modo que me complace, honestamente, lo digo con toda sinceridad. Parezco candidato, pero no estoy de candidato ahorita, pero la verdad es que me gusta este tipo de ideas, porque bueno, son espacios donde uno puede de alguna manera aportar y de repente publicar las ideas que uno pueda tener. Yo aquí les comparto, es una publicación, un pequeño ensayo que versa sobre las elecciones judiciales. Yo creo que este es un tema que está pendiente, es una asignatura pendiente del Estado boliviano, el tema de la justicia. Por supuesto que la elección es un pequeño pilar de los grandes problemas que tiene el Poder Judicial. Entonces, supuestamente la elección judicial era para devolverle la institucionalidad, la independencia, la imparcialidad al Poder Judicial, y nada de aquello ha sucedido. Entonces, al contrario, los problemas se han profundizado, estamos tocando fondo, se necesita un debate urgente sobre el Poder Judicial. Es un problema, la crisis del Estado no es de los jueces y fiscales solamente. Aquí hay un problema de institucionalidad, de credibilidad, de presupuesto, de capacitación, de carrera judicial, de tecnología. Hay un montón de problemas y que lamentablemente no están en la agenda pública, no están, bueno, hasta cuándo no van a estar o no van a estar, no sé, pero quiero decir de que publicaciones como esta pues no podrían ser más oportunas, por lo menos de recordar y de tratar de actualizar el tema, porque insisto, el tema de la justicia en general es una asignatura pendiente, no de ahora, de todo el gobierno del MAS. De los 14, 15 años que llevamos, pues bueno, las reformas que se hicieron ya por el año 90, 2000, y todo el impulso con el que venían las reformas judiciales, lamentablemente no solamente que se bloquearon, sino que se desmontaron. Se desmontaron y lamentablemente a título de descolonizar la justicia se tomó al Poder Judicial, y ahí tenemos un Poder Judicial totalmente al servicio del poder cuando es para controlar el poder. Y entonces, pues estamos como estamos muy mal. Insisto que es un debate pendiente, de modo que yo celebro que haya este relanzamiento y lo felicito pues a Óscar, a José y a todos los coautores por hacer posible este relanzamiento. Dicho esto, pues yo les pido, me disculpen, tengo justo otra presentación de una publicación en homenaje a José Antonio Rivera, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, y también ahí lamentablemente, bueno, no lamentablemente, quiero decir felizmente, voy a tener que intervenir. Dicho esto, les pido disculpas, pero no quiero abandonar esta intervención sin reiterar mis agradecimientos a Óscar, a José y a todos los que hacen posible esta publicación. Muy agradecidos, William, por la participación. También puedo anunciar que el doctor José Antonio Rivera Santibáñez va a ser uno de los autores del número 10 que va a salir este año de los cuadernos.
Así que con ello estoy anunciando ya que este año tendremos otro número de los cuadernos, ideas y debates. Estamos firmemente entusiasmados en que continúe toda la línea de trabajo, de debate, opinión y de ideas y debates. Muchas gracias, amigo William. Ahora voy a invitar a la ingeniera Gabriela Pinaya, que ha preparado un artículo muy interesante sobre el emprendedurismo, esa urgencia que tenemos frente a nosotros para poder desarrollar nuestro país y salir de nuestro subdesarrollo. Ingeniera industrial y de sistemas, con máster en ingeniería, especializada en sostenibilidad, cuenta con muchos años de experiencia en la implementación de mejores prácticas productivas en empresas en diferentes rubros de Bolivia y Perú, y a su vez ha trabajado como consultora en muchos organismos. Estimada ingeniera Pinaya, bienvenida, un gusto de tenerla y tiene la palabra. Yo soy la encantada y la agradecida por la invitación, de verdad, de haber trabajado con usted, José Rafael, fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Pues muchas gracias a Oscar también y a todos los presentes. Para mí, pues, es una experiencia nueva en este sentido del desarrollo de este tipo de fusión de investigación desde el punto de emprendedurismo y otra de mis pasiones, que es la parte de la sostenibilidad, ya que los objetivos de desarrollo sostenible pues son nuestra nueva agenda y nuestro nuevo enfoque que debemos trabajar. Si me permiten, yo tenía preparada una pequeña presentación, no sé si me pueden dejar presentar, si no, le comento nomás el enfoque del trabajo. Ok, muchas gracias. No va a durar más que los 5 minutos, no se preocupen, pero sí quería tener un pequeño apoyo como buena docente. Entonces, pues la investigación, como lo mencionó José, es el emprendedurismo como vía para el fin de la pobreza en Bolivia y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que esta investigación ha tenido pues un enfoque muy interesante, como mencionaba, porque el resultado que se ha obtenido de este trabajo ha sido sumamente interesante al relacionar los objetivos de desarrollo sostenible y cómo los emprendedores pueden mostrar el logro de su trabajo de emprendedores asociada a los objetivos de desarrollo sostenible, y que lastimosamente no se dan cuenta de que muchas de sus acciones van cubriendo ciertos objetivos. Entonces creo que es una oportunidad de empezar a mostrar de que las mismas empresas, los mismos emprendedores pues están haciendo acciones para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? Principalmente son dos: brindar una mirada sobre los aspectos que están influyendo para que se genere el emprendimiento. Se ha visto un crecimiento grande de nuevos emprendedores, pues mis mismos alumnos son los que generan en la universidad ideas de nuevos negocios, nuevos emprendimientos, ¿no? Y pues ahí está mi labor y la labor de los docentes de enfocar e incluir estos nuevos enfoques de sostenibilidad dentro de sus proyectos de emprendimiento. Y si el emprendimiento es una forma de lograr la disminución de la pobreza en Bolivia, también fue otro de los aspectos que se tocó en esta investigación. También era identificar cómo el emprendedurismo genera acciones para el cumplimiento de esta Agenda 2030, que pues desde el 2015 tenemos la obligación como parte de la sociedad y del entorno empresarial de cumplirlos, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad. Y sobre cuáles objetivos de desarrollo sostenible tiene el impacto este proceso de los emprendedores. Además de establecer los nuevos modelos económicos más sostenibles que están saliendo, por ejemplo, la economía naranja, el tema de los econegocios, tenemos el tema de la economía compartida, ¿no? Entonces son nuevos paradigmas económicos que están surgiendo y son las nuevas tendencias.
he tenido la oportunidad de estar en Suecia, y en Suecia, al hacer mi curso de sostenibilidad, he ido viendo este proceso de desarrollar nuevos negocios tan interesantes que van enfocados a crear un entorno ambiental y social más justo, ¿no? Y eso va el tema del estudio. ¿Qué se hizo para desarrollar el documento? Pues todo un proceso de recopilación primero de información de lo macro a lo micro. Entonces teníamos que analizar, tenía que analizar los aspectos y el panorama de la pobreza a nivel mundial, Latinoamérica y Bolivia, ¿no? Para que con eso se puedan identificar los niveles de desempleo y su relación con la pobreza, y cómo estos factores van a ser los detonantes principales para que haya más emprendedores. Entonces, pues ha sido un proceso muy interesante en el cual sí se ha visto una relación muy estrecha entre, pues, como mencionábamos al inicio, pues el tema del coronavirus ha generado como un retroceso todo lo que se ha avanzado en el tema del trabajo de la sostenibilidad, del trabajo de elevar los niveles, de disminuir la pobreza, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues hemos ido para atrás. Pues, con el coronavirus ha ido bajando la tendencia de crecimiento, ¿no? Entonces, esta parte nos muestra un poquito ese análisis de lo macro a lo micro. Después se ha hecho una encuesta piloto porque queríamos identificar qué está pasando en Bolivia. O sea, en estos momentos, un pequeño sondeo que nos puede mostrar sobre el tema del emprendedurismo. Entonces se ha mandado la encuesta, y se ha podido relevar información sumamente interesante sobre cómo está surgiendo los emprendedores en este momento con esta situación económica y en pandemia. También se ha incorporado en este análisis la visión de expertos y se ha trabajado con 4 actores muy importantes que influyen mucho en los nuevos emprendimientos y en los emprendedores. Pues se ha conversado con la academia, hemos tenido la oportunidad de charlar con la licenciada Marister Parada de la UPSA, y pues ella nos ha dado su visión desde la parte académica. Se ha trabajado con la Fundación Trabajo Empresa. René Salomón nos ha dado también su panorama desde su trabajo, que trabaja mucho con emprendedores, y es pues una fabriquita de nuevas innovaciones y nuevos proyectos de gente con ideas fantásticas. También se ha hablado con Lucía Sosa del Pacto Global. Tenemos una relación muy estrecha con ella. Justamente estoy trabajando en su plan estratégico sostenible del Pacto Global acá en Bolivia, y pues con ella hemos trabajado y hemos puesto el panorama claro sobre el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo influyen en el tema del emprendedurismo. Y por último, sin dejar sin ser menos importantes, pues se ha trabajado con algunos emprendedores, y entre ellos con la señora Claudia Rivera, una emprendedora que en pandemia ha desarrollado un emprendimiento que está teniendo frutos, ¿no? Casilda se llama su negocio de desarrollo de prendas de vestir. Y por último, se ha hecho todo un proceso con esa información de discusión sobre puntos más relevantes del análisis para poder llegar a una conclusión. Solo voy a mencionar, solamente para dejar algunas líneas y dejar el interés para que lean el documento, pues qué resultados se ha tenido. Se ha determinado que uno de los elementos fundamentales para el fin de la pobreza es el emprendedurismo, ¿no? Entonces creo que en el documento se plantea el incremento de los emprendedores, el deseo de tener tu propio negocio para que se aplaque pues, el tema de haber perdido el trabajo o la nueva situación económica en la que se encuentran las personas. Pero sí es importante que todo este proceso debe ir acompañado de políticas públicas claras, investigación, innovación y un enfoque de negocio con propósito, que tenga una mirada que esté enfocada hacia el bien común bajo el principio del triple bottom. ¿Cuál es el triple bottom? Pues la parte de sostenibilidad que busca lo económico, lo social y lo ambiental. Ese equilibrio que manejemos pues va a ser el éxito del nivel
a nivel emprendedurismo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente nos enfocamos en la parte económica y nos estamos olvidando de que tenemos que generar un balance en ambiental. Sin el ambiente no hay economía ni hay sociedad, pues tenemos solo un planeta y tenemos que cuidarlo. Entonces eso es muy importante de considerarlo, ¿no? Entonces, pues eso es parte del proceso que tenemos que desarrollar en los nuevos emprendedores y en los nuevos negocios que se vayan a desarrollar. Y en los existentes, pues cambiar ese paradigma de, solo me dedico a lo económico y pues me olvido del resto y no está bien. La informalidad es un elemento que en muchos casos acompaña al emprendedurismo. Bueno, pues por lo complicado de la situación, ¿no? Acceder a créditos, han mencionado muchos de ellos, que es muy difícil. Los niveles impositivos o poco mercado cuando se está comenzando. Y bueno, pues lo pongo entre paréntesis Estado porque vuelve a mencionarse el tema de que el Estado no fomenta mucho el apoyo al emprendedor. Es necesario generar estudios más profundos, siempre creo que la investigación es una parte fundamental y estos espacios son para mí fenomenales. ¿Por qué? Porque generan información para tomar decisiones estratégicas. Creo que la investigación, el manejar indicadores, datos, números, etcétera, nos da un panorama para decir, puedo ir por el lado B, puedo ir por el lado C, o por qué decisión va a ser qué decisión va a ser la más acertada de tomar. Entonces, la información, la investigación es un elemento fundamental. Y bueno, pues otros resultados más que han ido saliendo, que se los dejo pues de incógnita para los que quieran ver mi trabajo. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Gabriela, una explicación exhaustiva. Y ahora nos vamos a unir a Mariana Rodríguez Saucedo, que nos va a tener una aproximación muy interesante a otro objetivo de desarrollo sostenible, analizando la incidencia del COVID en el tema de la igualdad de derechos de la mujer y su defensa. Voy a presentar someramente. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Gabriel René Moreno. Tiene una maestría en Gobierno y Administración por la Universidad Complutense y fue viceministra de Planificación y Coordinación del Gobierno Nacional. Invito, por favor, Mariana, con mucho gusto, esperamos oír. Muchas gracias, José Rafael. Buenas noches, licenciado Oscar, a todos los autores y a todos los que nos siguen a través de la transmisión. Exactamente como lo decía José Rafael, en mi trabajo tuvo que ver con la incidencia del COVID-19 en el cumplimiento del ODS 5, que está referido a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, ¿no? Se seleccionó algunas metas con las que se trabajó, vinculadas principalmente a eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, el tema relacionado a los servicios de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, luego también las metas relacionadas al emprendimiento, referido a las mujeres con un enfoque de igualdad de derechos en tema de acceso a recursos económicos y también haber políticas acertadas y leyes para promover igualdad de género, ¿no? Básicamente en temas de violencia de género se vio como la pandemia, el confinamiento, el encierro en muchos países y principalmente en nuestro país ha tenido repercusiones, principalmente porque en muchos lugares se limitó o se suspendió temporalmente la atención de los servicios para que las mujeres denuncien, ¿no? Maltratos y violencia, y también porque muchas de estas mujeres víctimas de violencia de forma permanente tuvieron que vivir confinadas de forma de 24/7, se puede decir, con sus parejas que eran los que abusaban de ella, ¿no? Entonces, estas situaciones
ligadas a la suspensión de los servicios de atención, eleva la cantidad de denuncias que normalmente no llegan a hacerse por violencia. Luego, en cuanto a temas del empleo y los ingresos de las mujeres, también se comparó antes del 2019, antes de la pandemia, y después de la pandemia en diferentes estratos, ¿no? Se puede ver principalmente, más que mirar desde un enfoque netamente de género, cuando ya se analizan datos a nivel de segmentados, ¿no? Segmentaciones, se puede ver cómo principalmente la afectación y la vulnerabilidad en estratos como por ejemplo de mujeres que tienen trabajo con bajos ingresos, que normalmente están ligados a la informalidad. En el caso de mujeres jóvenes, por ejemplo, que no tienen posibilidades de trabajar, mujeres que son jefas de hogar y que tienen hijos y que tampoco tienen acceso a servicios de cuidado, o sea, dónde dejar a sus hijos. Y una gran diferencia también en cuanto al acceso al trabajo para mujeres que viven en zonas rurales, ¿no? Entonces se analizaron, se vieron datos a nivel Latinoamérica y luego a nivel de Bolivia, y la verdad es que como país se puede ver de que estamos rezagados, ¿no? En cuanto a la equidad de género en este tema. En cuanto al tema de la economía del cuidado, bueno, personalmente tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con el PNUD el año pasado, en mi paso por el gobierno nacional, donde a través de un diagnóstico, donde se veía la vulnerabilidad de mujeres jóvenes que viven en zonas periurbanas, en las grandes ciudades, principalmente este proyecto abocado en Santa Cruz y en La Paz, y con baja formación, cómo tenían dificultad para acceder al trabajo, ¿no? No tenían dónde dejar a sus hijos, tenían una baja formación, entonces el acceso o las oportunidades para generar ingresos eran realmente difíciles, y por lo tanto este proyecto buscaba justamente generar centros de cuidado que no sean pagos, que puedan acceder a estas mujeres, mejorar el servicio, el sistema de cuidado para los infantes, y al mismo tiempo capacitar a estas mujeres para que puedan tener una especialidad, ¿no? Y puedan trabajar en estos lugares o en otros, justamente capacitadas por expertos en atención de infantes. Entonces era un proyecto muy interesante que se realizó con las alcaldías de Santa Cruz y La Paz, el gobierno nacional, el apoyo del PNUD, a partir de este diagnóstico que mostraba justamente dificultades y donde se puede ver más fríamente, podemos decir así, las desigualdades y, bueno, más que todo la inequidad, ¿no? Bueno, el trabajo principalmente trata de dar conclusiones y recomendaciones puntuales en cuanto a estos tres grandes temas. Sabemos que a nivel internacional ha salido recientemente incluso un informe del PNUD donde coloca a Bolivia como entre los primeros países con altos niveles de feminicidio y también con violencia contra la mujer. Entonces es necesario todavía seguir trabajando en este tema. El análisis y la reflexión que yo hago es de que sí tenemos que caminar hacia una situación donde podamos garantizar las libertades, garantizar los derechos de las personas, donde podamos promover oportunidades para todos, pero siempre tomando en cuenta un enfoque de las personas que se encuentran más afectadas y que tienen mayores dificultades para acceder a oportunidades, y por lo tanto es necesario que desde la planificación, desde la generación de políticas públicas puedan tomarse en cuenta estas diferencias, ¿no? A nivel social. Entonces, ese es más o menos el enfoque del trabajo. Gracias. Un gusto, muy agradecidos, Mariana.
Ahora vamos a pasar al segundo grupo de temas. Como les expliqué al comienzo, había un grupo de temas sobre objetivos de desarrollo sostenible y tendríamos dos trabajos con análisis muy interesantes, con una visión liberal sobre Bolivia desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Yo invito al profesor Enrique Fernández García a que nos haga su presentación, que ha titulado Los desafíos del liberalismo político en Bolivia. Abogado, ensayista, fundador del Colegio Abierto de Filosofía y profesor de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, autor de varios libros, ha recibido premios internacionales, entre ellos por un ensayo presentado a la Fundación Caminos de la Libertad en México. Estimado Enrique, tendremos el placer de oírlo. Ante todo, agradezco la gentileza de habérseme invitado a colaborar en este nuevo cometido de la Fundación Nueva Democracia. Sin lugar a dudas, se trata de un acontecimiento que bien vale la pena celebrar. El título del ensayo fue propuesto por Jorge Rafael y aceptado con gran dicha, porque entiendo que nos ofrecían sus palabras la posibilidad de reflexionar sobre algunas cuestiones de indiscutible valía. ¿Por qué señalo esto? Lo explicaré brevemente. Primero, hablar de liberalismo político exigía de forma ineludible que yo realizara precisiones acerca del liberalismo en general, lo cual me pareció desde toda perspectiva necesario, porque resulta que se suelen cometer algunas equivocaciones al presentar la doctrina liberal. Me refiero a incurrir en reduccionismos. Así hay quienes reducen el liberalismo a una dimensión estrictamente económica. Por ejemplo, si uno ve Liberalismo, el notable libro de Mises, se topa con que para Mises lo más importante del liberalismo es la propiedad privada. Hace pocos días el maestro Antonio Escotado, gran filósofo español, cumplió 80 años, y si uno revisa lo que ha hecho Antonio Escotado en el ámbito del liberalismo, se topará con los enemigos del comercio. Y uno podría pensar que el liberalismo tiene que ver con economía y concretamente con el libre comercio o con economía de mercado. Pero resulta que aquello es insuficiente. El liberalismo, por lo tanto, no puede ser solo explicado debido a este planteamiento económico. El liberalismo tampoco podría ser reducido, aunque sea un tema digno del aprecio, a sus elementos éticos. Es que el liberalismo, lo dice por ejemplo Mariano Grondón en el posliberalismo, es una doctrina ética y se repite hasta el cansancio la famosa definición de liberalismo de Alberto Venegas Lynch como respeto irrestricto al proyecto de vida de otro. De tal modo que el liberalismo es una doctrina económica, es una doctrina ética y es una doctrina política. En consecuencia, si hablamos de los desafíos que se tienen desde el punto de vista del liberalismo político, esto no quiere decir que el resto de sus dimensiones justifique nuestro desprecio o algo similar, sino que estamos simplemente tratando de concentrarnos en el punto de carácter político, aun cuando haya otros desafíos éticos y, cómo no, económicos. Me imagino que mi amigo Mauricio Ríos García subrayará esto último. En los minutos que resta, simplemente acentuaré dos aspectos que son significativos, entre otros, que desarrollo en el ensayo desde el punto de vista del liberalismo político en Bolivia. Y es que una cuestión central, lo sabemos todo, tiene que ver con la falta de una cultura mayoritaria y genuinamente democrática en Bolivia. Cabe llevar adelante un ejercicio de autocrítica. Quienes supusieron que el año 2019 se tornaba evidente que la mayoría de los bolivianos de manera profunda deseaban vivir en democracia y rechazaban toda muestra de autoritarismo, está claro que se incurría en una exageración.
falta y mucho en materia de cultura política que tenga que ver con la democracia. Porque así como se rechazaban ciertas prácticas de tono autoritario, se consentían otras. Había en consecuencia una diferencia. Se rechazaban actuaciones arbitrarias de carácter nacional, pero se consentían otras de tono departamental o local. Así que si hay todavía un desafío en materia de liberalismo político, pues tiene que ver con la necesidad de que acá se consolide una cultura que sea mayoritariamente favorable a la democracia y que no simplemente nos brinde a veces veranillos democráticos, cada vez más fugaces, por desgracia. Y un último punto para no irrespetar el tiempo que se me ha establecido, y tiene que ver con otro desafío. Y en este caso es un reto que cuenta con especiales protagonistas. Aludo al pequeño número de liberales que hay en este país. Porque sucede que está todavía pendiente que el pluralismo, que es fundamental para la democracia, no sea solo un pluralismo de partidos, que con ciertas dificultades todavía hay, sino que sea un verdadero pluralismo. ¿En qué sentido? Debemos contar con un pluralismo que sea de partidos, pero también que sea de ideas y de doctrinas. Infortunadamente, en el escenario actual de Bolivia, no podemos encontrar un genuino pluralismo, porque seamos francos, no hay ninguna propuesta que sea compatible con los postulados centrales del liberalismo. Dicho de otra manera, si hay un reto que cabe afrontar ya desde el punto de vista liberal, es ofrecer al electorado, a la ciudadanía, un conjunto de planteamientos que abiertamente permita la reivindicación de estos planteamientos liberales en ese escenario electoral, porque no existe otra manera, al menos, de conquistar el poder y materializar estas ideas. Así que yo, resumiéndolo, pensaría primero en la necesidad de reflexionar en torno a esta falta de una cultura mayoritaria, genuinamente democrática, que es un mal advertido por Alcides Arguedas a comienzos del siglo XX, que es un mal sobre el cual ha insistido H.C.F. Mansilla, víctima, todos sabemos, del desprecio por la cultura en el Senado de Bolivia. Son autores que han trabajado precisamente por esa debilidad de orden cultural y que afecta a la democracia. Y por otro lado, no tenemos los electores la posibilidad de vivir en una sociedad con un auténtico pluralismo desde el punto de vista ideológico, y eso termina afectando hasta nuestra capacidad de elegir entre las mejores alternativas. No menciono otros puntos porque ya invito al lector para fines de lectura y crítica correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Como lógicamente esperábamos todos, ante el anuncio de que había dos trabajos sumamente interesantes sobre el liberalismo en una visión política y en una visión económica, pues tenemos pie para debatir. Los participantes pueden debatir, preguntar y dar sus opiniones. Pasemos ahora a la visión económica. No es nada falto de claridad entender que la visión política y la visión económica tienen una vinculación muy estrecha, porque al final, como bien nos estaba explicando el autor Fernández García, la visión del liberalismo es además una visión de ética. Entonces, yo invito a nuestro también amigo, como todos los que han participado los autores, Mauricio Ríos García, a que nos hable sobre el nuevo recurso natural que va a tener Bolivia en los próximos años. Mauricio Ríos García es economista por la Universidad Mayor de San Simón, tiene una maestría en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y es asesor estratégico para planificación patrimonial en instituciones de diversos países. Un gusto,
Mauricio de poder compartir esta noche y oír las opiniones que nos va a presentar. Muy buenas noches, estimado José Rafael. Muchas gracias por la generosa presentación. Siempre es un placer estar entre amigos, así que aprovecho lógicamente de mandar un saludo a Oscar, al mismo Enrique, a Mariana, a Gabriela, a la Fundación Nueva Democracia en general, y al mismo tiempo agradecer por la primera invitación que me han hecho a participar de este prestigioso grupo de intelectuales, primero, y luego para contribuir a este número de lecturas. Hay muchas cosas que he escuchado que me han agradado y no por eso las demás no me han agradado, pero hay algunas en particular que me estimulan al decir lo siguiente. Efectivamente, yo estoy de acuerdo siempre en la gran mayoría de cosas, por no decir que todas de las que dice en particular mi buen amigo Enrique. Y efectivamente reconozco que los economistas muchas veces somos muy economicistas al momento de plantear nuestros análisis sobre la realidad. Es muy difícil, sobre todo en tiempos de crisis generalizada, extendida y profunda, no hablar de coyuntura, lógicamente. Entonces, lo que yo planteo en mi ensayo, que titula El próximo recurso natural del que Bolivia vivirá después, es netamente ético, lógicamente, y voy a explicar por qué exactamente. Y de hecho está inspirado en una disciplina o en una escuela de pensamiento económico que se ha extendido también al área no solamente de la moral, porque también viene inspirada de Adam Smith, que era era catedrático de moral, sino también a tiempos mucho más modernos de los de la Escuela Austríaca de Economía, a la que en realidad me estoy refiriendo, con economistas como Rothbard, Mises, que fue aludido, Hayek y demás, y es fundamentalmente ético todo lo que vamos a decir ahora. ¿A qué me refiero exactamente? Para ir puntualizando en lo que digo el ensayo. Ahora mismo, Bolivia, así como el mundo, pero en Bolivia en particular, está atravesando una crisis económica de particulares características. ¿Por qué digo particulares? Porque no compartimos exactamente el diagnóstico con el resto de países alrededor del mundo. Muchas economías que muy bien crecían mucho antes de la pandemia se han visto afectadas por la pandemia. En Bolivia, en cambio, tenemos una crisis económica afectada por otros factores distintos a los de la pandemia. La pandemia en realidad son factores agravantes de nuestros problemas. Y es por eso que planteo el título de esa manera. ¿Cuál va a ser el recurso natural del que Bolivia va a vivir después? Porque este es un problema que el público en general se lo plantea de esa manera. De manera más precisa todavía. Bolivia ha estado viviendo y ha vivido uno de sus mayores auges, si no su mayor auge, en gran medida gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, como diría el movimiento al socialismo, pero más aún por la cotización internacional de materias primas. Entonces, ahora que el sector en particular está en franca crisis, un problema muy serio de crisis estructural, los bolivianos nos estamos preguntando, indistintamente de quién sea que vaya a gobernar, ¿cuál va a ser el próximo recurso natural del que Bolivia va a vivir después si ahora mismo el gas se le habría terminado? Entonces, lo que empiezo a discutir primero es, lo que más probable sea es que estemos planteando mal el problema. Bolivia tiene que vivir de su capacidad, de su propia capacidad de generar riqueza y no simplemente de la fortuna que pueda correr respecto de la cotización internacional de materias primas que los gobiernos bien pueden o no terminar nacionalizando. ¿Y por qué digo que el análisis que hago está inspirado en una posición fundamentalmente ética? Porque trato de advertir al mismo tiempo en el ensayo que es muy peligroso escuchar a la gran generalidad de economistas. ¿Y por qué es muy peligroso escuchar a la gran generalidad de economistas? Porque su enfoque convencional malacostumbra al ciudadano común que no sabe de economía, no todo el mundo tiene por qué saber de economía, a decirle qué es lo que tiene que hacer, a definirle cuáles son sus prioridades, a definirle, a diseñarle la vida. Los economistas hemos mal acostumbrado siempre al público a vernos, a nosotros, como los grandes expertos
que saben muy bien por dónde tiene que ir la sociedad. Somos ingenieros sociales. Y eso es altamente peligroso porque viene diseñado de manera vertical, de arriba abajo, y que por tanto, desde luego, necesita poder para ser implementado. Muchas veces los economistas damos la impresión de que en la medida que no estemos gobernando, porque presuponemos que somos buenos y que somos los que más sabemos sobre cualquier materia, materia social desde luego, somos nosotros quienes tendríamos que gobernar. Cuando en realidad quienes deberían tomar las riendas del futuro de la economía son siempre los seres humanos, como diría Mises, el aludido Mises, actuando en libertad, actuando o interactuando en sociedad. Entonces, lo fundamental de todo esto, o del ensayo, mejor dicho, es tratar de explicarle a la gente en qué consiste, primero, el respeto de los derechos individuales de propiedad privada, para que luego del orden espontáneo que provocan, se genere un orden social de manera espontánea, valga la redundancia, y les permita generar riqueza. De otra manera, lo explico de otra manera, en la medida que los economistas busquemos poder u otorguemos mediante malas ideas la acumulación de poder a los políticos para determinar cómo tiene que funcionar la sociedad, es muy peligroso. El futuro, a fin de cuentas, y con esto voy terminando para tratar de ser breve, lo definen los empresarios tratando de plantear soluciones a los distintos problemas que identifique en nuestra sociedad o en nuestra convivencia en la sociedad. Entonces, como digo, como está mal planteada la pregunta, esta de cuál será el próximo recurso natural del que Bolivia vivirá después, en realidad es cómo podemos encontrar la forma de reducir el poder, tanto de los economistas como de los políticos a los que asesoran, para poder convivir en sociedad, para poder convivir, para poder vivir pacíficamente, en libertad, lógicamente, de aquí a futuro. Entonces, cuando se plantean la idea de cuál va a ser el próximo recurso natural del que Bolivia vivirá después, también estaríamos en realidad planteando de cuál va a ser el próximo recurso natural del cual este o el próximo gobierno, de izquierda, derecha, tenga buenas o malas intenciones, tendría que nacionalizar. Yo no sé si el litio, tal vez, va a ser la gran promesa de futuro del país. Mi respuesta en realidad, y me adelanto con esto, sería, dependerá del grado de libertad económica que tengamos o no finalmente en el país. Es decir, todo lo contrario a lo que los economistas convencionales en realidad responderían. Y con eso simplemente termino.